Ya apareció, ya pudo transmitir. Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar. Eh, Doctor Pereira, si prende su cámara, por favor. Aquí estamos, doctor. Muchas gracias. Bien, pues permítame presentar al doctor Pereira. Él es Eduardo Pereira, doctor en neurociencias educativas y cuenta con una sólida formación complementaria en neurodidáctica, estrategias docentes, diseño de proyectos transversales, evaluación digital, metodología de investigación, inteligencia emocional, liderazgo y habilidades gerenciales, entre otras áreas vinculadas al desarrollo de la profesión docente. También ha desempeñado una amplia trayectoria académica en nivel medio superior, en licenciatura y posgrado. Ha impartido asignaturas en campos como educación, psicología, criminología, neuroeducación, ciencias de la educación y derecho en diversas instituciones. En el ámbito institucional, ha colaborado en la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo en áreas jurídicas y académicas. También forma parte de las comisiones estatales, COEPES y CEPENS, donde participa en procesos de evaluación y certificación educativa, además de integrar el Consejo de Vinculación y Participación Social del Estado. Asimismo, cuenta con autorización como agente capacitador por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es fundador y director del Centro de Estudios Profesionales Forum, institución en línea ubicada en el estado de Quintana Roo, dedicada a la formación continua con enfoque neuroeducativo, promoviendo la innovación docente y la educación basada en la ciencia del cerebro. Pues bienvenido, doctor. Suplicamos al público que si tiene preguntas durante la participación del doctor Pereira, nos las hagan por favor en el chat de Zoom y según los tiempos que vayamos teniendo en el desarrollo de la conferencia, pues podríamos pasárselas a nuestro invitado para que las responda. Igual para los que nos acompañan en Facebook Live del área de formación básica general. Si tienen preguntas, favor de formularlas en el chat de Facebook y le daremos lectura si los tiempos nos alcanzan. Bien, pues adelante, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias, doctor Rubén. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Igual, muchas gracias a los que están conectados a través de esta sala virtual de Zoom y también a los que nos acompañan ahí en la transmisión de Facebook. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este importante evento, este primer Congreso Internacional de Lectura y Escritura Académicas. Y bueno, con un tema que en lo particular, lo sabe el doctor, me apasiona mucho, que es la neurodidáctica. Y en esta ocasión, hacer esta relación tan importante con la lectura y escritura, sobre todo cuando nosotros estamos hablando del puente, ¿no? Este puente entre el cerebro y el aprendizaje lingüístico, ¿no? En ese sentido, se van a ir dando cuenta que vamos a ir platicando acerca de esta posibilidad que tenemos de ir entendiendo cómo nuestras estructuras cerebrales se van comunicando con nuestras estrategias de enseñanza, esas estrategias que van a servir para acercar a las personas a la lectura y la escritura. Sobre todo entender cómo logramos que el cerebro no solo lea palabras, sino que entienda, imagine
y sienta también lo que está leyendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en particular cuando un niño empieza a leer y sobre todo tiene que leer esta palabra sol. Vamos a imaginarnos la palabra sol. Su cerebro no solo está activando en ese momento la zona del lenguaje, que como vamos a ver en un momento, hay diferentes estructuras que integran esta zona del lenguaje, sino que también está encendiendo áreas visuales, áreas emocionales, que van evocando lo que representa para él la luz, representa para él el calor o incluso esos recuerdos que hacen relación en cuestión de pensar en el sol como también pensar en la playa, ¿no? Entonces, enseñar, cuando nosotros enseñamos desde la neurodidáctica, es comprender que el proceso de leer no es solo de codificar, sino que es conectar con diferentes redes neuronales en nuestro cerebro que van a integrar la emoción, que van a integrar la memoria, pero que también van a integrar el significado. De hecho, las investigaciones más recientes nos han seguido mostrando que los estudios de neuroimagen nos va mostrando cómo el aprendizaje lingüístico involucra una red específicamente hablando de lectura que va a unir el área visual, el área temporal y el área frontal de nuestro cerebro. ¿Dónde ubicamos estas áreas? Precisamente nuestra área frontal en este lado, nuestras áreas temporales y nuestras áreas de la visión que tenemos en la parte de atrás de nuestro cráneo, ¿no? Entonces, cuando los docentes, cuando quienes acercamos a otras personas en los procesos de lectura y escritura, estamos compartiendo toda esta información, estamos en el entendido que tenemos que ir haciendo un diseño a través de experiencias multisensoriales que van a fortalecer estas redes. Entonces, vamos a ir trabajando acerca de este proceso en este tiempo que tenemos disponible sobre la neurodidáctica en la lectura y escritura. Hablando un poco de esto, quiero partir sobre una realidad que ustedes conocen, porque sé que muchos de ustedes están involucrados en este tema precisamente de la lectura y escritura. Eh, Tenemos bajos niveles de comprensión lectora y sobre todo dificultad para producir textos que sean coherentes, ¿no? Esos son desafíos que se presentan en muchos contextos educativos de Latinoamérica, ¿no? No es propio de nuestro país. No es que, cuando hablamos de esta problemática, no es que los alumnos no quieran aprender, es que muchas veces no enseñamos a través de cómo aprende el cerebro, ¿sí? Y aquí es donde va a entrar esta importancia de la neurodidáctica como esta alternativa que tenemos en donde se busca comprender cómo aprende el cerebro para enseñar mejor, ¿sí? Entonces, y en este proceso de la lectura y escritura, bueno, va a ser fundamental. Creo que tengo ahí unos ruiditos. Si pueden ir apagando sus micrófonos nomás para que no tengamos interferencia. Y bueno, le decía que en la lectura y escritura esto va a ser fundamental, ya que ambos procesos, tanto la lectura como la escritura, va a involucrar redes neuronales que son complejas, pero que integran procesos como lo son la percepción, la atención, la memoria, la emoción y el lenguaje. Ahorita vamos a ver cómo irlos trabajando. Pensemos en un momento que estamos nosotros ubicados en un aula típica. La maestra o el maestro pide a los estudiantes leer un texto en voz alta, ¿no? Que es normalmente un escenario muy común de nuestras aulas de clase, ¿no? Algunos niños terminan haciendo de manera mecánica este proceso, ¿no? Otros durante ese proceso en donde otros compañeros están leyendo, ¿qué pasa? Que pierden completamente la atención del seguimiento de la lectura. ¿Qué pasaría si antes de hacer esa lectura les pedimos a los estudiantes que en este momento cierren los ojos e imaginen el lugar
del cual va a hablar el texto. Cuando hacemos eso, estamos activando procesos de percepción, de emoción y de atención. Vamos a prolongar los procesos atencionales. Si se dan cuenta, lo que cambia no es el texto que se va a trabajar, sino la forma en que vamos a preparar el cerebro del estudiante o de la persona que va a recibir esta información para poder leer de manera distinta, ¿sí? Entonces, la lectura y escritura no son actos simples, son actos que desde la parte de la neurobiología involucran redes neuronales donde integra, como hemos dicho, estos procesos de percepción, atención, memoria, emoción y lenguaje, ¿sí? ¿Qué pasa si una de estas redes se interrumpe? ¿No? Ya hace un momento escuchaba hablar un poquito acerca de estos procesos de estrés, pero ¿qué pasa cuando una de estas redes se interrumpe, ya sea por estrés, por falta de motivación, por una sobrecarga cognitiva? ¿Sí? Pues el aprendizaje se va a ir debilitando. Por eso la neurodidáctica va a buscar fortalecer esas conexiones para ir logrando los aprendizajes, sobre todo más profundo y más duradero. ¿Cuál es el objetivo que quiero compartir con ustedes el día de hoy? Es reflexionar. Reflexionar sobre los fundamentos neurocientíficos que les traigo y pedagógicos que sustentan la enseñanza de la lectura y la escritura desde un enfoque neurodidáctico. Así como hacerle una serie de propuestas sobre orientaciones prácticas para que esto les pueda ayudar en su día a día dentro del aula o en la enseñanza de estos procesos. Por ejemplo, cuando un docente logramos comprender que la atención no se mantiene más de 15, 20 minutos. Y bueno, estos periodos atencionales van a ir cambiando dependiendo aspectos también de edades de las personas, aspectos del entorno, de la parte emocional. Pero bueno, vamos en una generalidad, podemos hablar que los procesos atencionales van de 15 a 20 minutos. Cuando nosotros como docentes lo comprendemos, entonces vamos a empezar a incorporar ciertas herramientas como las pausas activas o pequeñas dinámicas antes de seguir un proceso de lectura o de escritura. ¿Sí? Y esto, aunque parezca un detalle que a lo mejor puede ser no tan importante a primera vista, tiene una base neurocientífica. El cerebro necesita de alguna manera resetearse para mantener la focalización. Necesita descansar. Entonces, cambiar de alguna manera el enfoque que llevaba, de pronto les ponemos un video, los hacemos reflexionar y eso es parte también de estrategias neurodidácticas. Así que el propósito de esta plática, de esta charla, es muy claro, es que vayamos uniendo la ciencia del cerebro con la práctica pedagógica en estos procesos específicamente de los que estamos hablando el día de hoy. La neurodidáctica no viene a reemplazar la experiencia docente, lo que viene a hacer es enriquecer la experiencia del docente. Quisiera hacerles una pregunta muy rápida y me gustaría que puedan interactuar dentro del chat. Eh, ¿El cerebro creen ustedes que nació para leer y para escribir? Sí, no, no lo sé. ¿Qué dirían ustedes? ¿El cerebro nació para leer y escribir? Dice la maestra Carla, no, pero fue evolucionando. No, no, no creo. Dice, muy bien, vean esto. Eso es muy interesante decir que, y sobre todo que para mí es una de las frases también favoritas, el cerebro no nació para leer ni para escribir, a diferencia del lenguaje oral, ¿sí? El lenguaje oral es un lenguaje que es más natural, pero en el caso de la lectura y la escritura, ha sido, como dijeron en los comentarios, ha sido evolutivo, ¿sí?
La lectura y escritura se han ido considerando como invenciones culturales muy recientes, ¿no? Si lo queremos hablar en cuestión del comparativo de la parte oral. El cerebro, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que empezar a reciclar, hacer un reciclaje de circuitos que originalmente servían para reconocer rostros, para reconocer objetos, para reconocer patrones visuales, ¿sí? ¿Y esto qué pasó? Que lo fue haciendo lo fue adaptando para decodificar letras y palabras. Y eso fue posible específicamente gracias a lo que hoy hablamos constantemente como la neuroplasticidad. Cuando nosotros enseñamos a leer en las primeras etapas de la formación del ser humano, cuando enseñamos a un niño a leer, su cerebro literalmente está cambiando su estructura. Si nosotros hacemos un estudio de neuroimagen de un niño que todavía no lee a un niño que ha pasado todo un proceso de lectura, vamos a ver esos cambios en su cerebro, ¿sí? Si hacemos esta resonancia magnética, que se le conoce como resonancia magnética funcional, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ciertas conexiones cerebrales, cómo ciertas conexiones neuronales han ido cambiando entre las áreas visuales y las áreas que integran el lenguaje, ¿sí? Es así como si dijéramos en un momento, si el cerebro dijera, ok, esto de leer no viene de fábrica, pero puedo aprenderlo. Y precisamente ahí entra esta magia de la enseñanza, esta magia de la educación, transformar un cerebro biológico en un cerebro lector y escritor. Y nosotros somos los arquitectos de esa formación. Ahora bien, si el cerebro no fue diseñado para leer ni para escribir, como hemos estado diciendo, la pregunta sería, ¿qué pasa en él, en el cerebro, cuando sí logramos hacerlo? ¿Y cómo podemos aprovechar ese conocimiento para enseñar mejor? Pensemos en un niño que que está aprendiendo a leer, ¿no? Y bueno, este niño que está aprendiendo a leer se frustra porque está confundiendo las letras parecidas como la B y la D, ¿sí? En lugar de que yo le repita a este niño, pon atención, Juanito, pon mucha atención, podríamos mejor empezar a comprender que su cerebro aún está estableciendo la orientación espacial en el área visual. Yo les recomiendo mucho que lean a Francisco Mora si quieren como profundizar en este tema. Y Francisco Mora también hace mucha referencia de que a veces queremos adelantar las etapas en los niños, ¿no? Y esta adelantar, a través de sobreestimulación, de decir, es que el hijo de mi vecina aprendió a leer a los 3 años y quiero presionar que el niño empiece a leer en esas edades, vamos a ver cómo puede llevar a una afectación en los procesos. Entonces, aquí es muy importante que entonces empecemos a trabajar estrategias multisensoriales que el niño pueda trazar en este ejemplo que les di, las letras con los dedos, de pronto pueda utilizar plastilina, los dibuje en el aire, y con eso estamos ayudando al cerebro a construir una ruta neuronal de la lectura, ¿sí? Porque es muy importante, y ahorita estoy hablando del cerebro infantil, porque es la etapa que nos va a preparar a nosotros como adultos, ¿sí? Si nosotros no preparamos esas primeras etapas, yo lo platicaba en los comités que tenemos de evaluación educativa, que es muy importante que se trabaje desde los primeros años de los niños el tema de la lectura y escritura con bastante precisión, porque eso va a ir preparando la construcción de estas redes y rutas
neuronales. Cuando nosotros vamos comprendiendo qué ocurre en el cerebro lector y escritor, pues dejamos de culpar al estudiante y empezamos a acompañar estos procesos a través de la neuroplasticidad. Esa es precisamente la esencia que tiene la neurodidáctica: enseñar desde cómo aprende el cerebro, no desde cómo creemos que deberían aprender las personas, no cómo creemos que deberían aprender a leer y escribir, sino que nos dice la información neurocientífica al respecto. Para quienes son su primer acercamiento con el tema de la neurodidáctica, cuando hablamos de neurodidáctica, hablamos de un campo bastante interdisciplinario. Y esta relación y este puente se da a través de tres grandes áreas de conocimiento: de la neurociencia, que estudia específicamente cómo funciona el cerebro; la psicología cognitiva, que analiza cómo pensamos, qué recordamos y cómo lo aprendemos; y la pedagogía, que se encarga de cómo enseñamos, ¿sí? Esto quiere decir que la neurodidáctica nos permite a nosotros conectar la ciencia del cerebro con el arte de enseñar, ¿no? En palabras muy simples, hablamos que es la ciencia de enseñar con el cerebro en mente, ¿sí? Lo decía Tokuhama Espinosa en un artículo de 2011, que la neurodidáctica busca que se lleve a cabo una traducción del conocimiento del cerebro a través de convertirlo en estrategias pedagógicas que hagan del aprendizaje una experiencia más natural, más motivadora y sobre todo más efectiva. Quiero que pasemos a hablar acerca de algunos fundamentos neurocientíficos relacionados a la lectura, perdón, y a la lectura y la escritura. Cuando Cuando hablamos de la lectura y de la escritura desde la neurociencia, nos damos cuenta de algo bastante fascinante. Lo hemos dicho: leer y escribir no son actos propiamente naturales, sino que son conquistas del cerebro humano. Ambos procesos requieren activar redes neuronales muy complejas, ¿no?, que integran nuestra percepción visual, ¿sí?, nuestro procesamiento fonológico, nuestra memoria, nuestro lenguaje, pero también nuestra emoción. Vamos a ver esto, cómo ocurre este proceso dentro del cerebro lector y escritor, para lo cual se los dividí en dos momentos. En un primer momento vamos a empezar con el cerebro lector y luego vamos a hablar qué pasa con el cerebro escritor. Bien, la lectura implica la activación de unas zonas de nuestro cerebro que se conoce como el área occipitotemporal, ¿sí? Occipitotemporal. Esta zona está encargada en cómo procesamos la forma visual de las letras, ¿sí? Cómo procesamos la forma visual de las letras. Si nos damos cuenta, eh, nosotros cuando tenemos que leer, no leemos letra por letra, sino que hacemos un reconocimiento completo de todas las letras, hacemos una asociación y entonces ya hacemos el proceso de lectura. Este proceso es gracias a esta área de nuestro cerebro. Luego, las áreas temporales se van a vincular, nuestras zonas temporales del cerebro se van a vincular en los sonidos, ¿sí? El sonido que tiene la letra, para poder asociarlo con la representación visual. Y las áreas frontales participan, ¿sí?, en la articulación y comprensión de lo que estamos leyendo, ¿sí?, o lo que estamos escuchando.
No sé si queda claro esta relación que hay en estas primeras tres zonas, ¿no? Esta área occitemporal que nos va a vincular a procesar la forma visual de las letras para que hagamos un reconocimiento. Cuando vemos cómo se escribe la A, ubicamos el reconocimiento de la A a través de la parte visual. El área temporal reconoce el sonido de la letra y las áreas frontales participan en la articulación y comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Hablando acerca de todas las investigaciones que ha habido, hay un neurocientífico que se llama Stanislas Dehaene. Él hace referencia, se los voy a estar proporcionando en la información que les compartimos amablemente. Me pidieron ahí por los organizadores del Congreso en una información que imagino que se los van a compartir y ahí está toda la referencia de la información que les estoy compartiendo. Pero hace una investigación muy interesante. Es uno de los neurocientíficos más reconocidos en este campo, y él habla acerca del reciclaje neuronal. ¿Por qué le habla como un reciclaje neuronal a este proceso? Porque dice que el cerebro reutiliza zonas que antes, en todo el proceso evolutivo del ser humano, que antes servían para reconocer objetos. Y entonces el cerebro las ha adaptado para reconocer ahora letras y palabras. Por eso, cuando una persona, un niño está aprendiendo a leer, al principio ve las letras como si fueran dibujos, ¿no? Algo que yo les digo mucho a mis alumnos, sobre todo los que trabajan con niños, es que el niño cuando va a la escuela no piensa que va a ir a la escuela a hacer tareas, sino que piensa que va a ir a jugar, ¿no? Y en ese sentido de lo que se espera en este proceso de crecimiento del niño, hablando de la lectura, cuando en principio va aprendiendo a leer, él está reconociendo a las letras como si fueran dibujos. ¿Qué pasa? Que solo después de que empieza a haber mucha exposición y práctica, pues su cerebro empieza a automatizar esa asociación entre el símbolo y el sonido. Y cuando esto empieza a ocurrir, la lectura se está convirtiendo en un proceso multisensorial porque el cerebro ya no solo ve las letras, sino que también las escucha, las siente y las empieza a entender y es gracias a estas zonas de nuestro cerebro. Un docente o una persona que enseña estos procesos de lectura desde la parte neurodidáctica empieza a entender que puede empezar a utilizar canciones, dramatización, colores, y esto empieza a servir para activar más redes neuronales, fortalecer la comprensión lectora, y mientras más redes tenemos activas cuando tenemos el aprendizaje de la lectura, o escritura, bueno, ¿qué va a pasar? Que es mucho más sencillo que tengamos un aprendizaje más duradero, más significativo y más ubicado en nuestras zonas de memoria a largo plazo. Y hablando del cerebro escritor, en escribir es una de las tareas más complejas que el cerebro puede realizar. ¿Por qué? Porque requiere muchos aspectos. Uno de ellos es poder coordinar la motricidad fina, ¿no? Requiere la memoria de trabajo, requiere una planificación lingüística, pero también requiere mucha autorregulación emocional, ¿no? Yo platicaba con una amiga que es escritora aquí en Quintana Roo y me decía, es que yo para realizar un proceso de escribir tengo que sentirme bien emocionalmente, tengo que conectar conmigo y tiene todo un proceso que a mí me parece muy interesante, es eh,
lleva un acompañamiento inclusive psicológico para los procesos en donde ella se va a conectar con su interior para poder compartir y poder escribir, ¿no? Y esto nos muestra desde la parte neurobiológica, pues nos habla que también la escritura requiere un proceso de autorregulación emocional y también eso nos lleva a poder entender la inteligencia emocional de quien escribe. Cuando nosotros estamos escribiendo, se activan simultáneamente varias zonas también de nuestro cerebro. Se activa la corteza motora, el giro angular, el área de Broca, estructuras límbicas que están implicadas en la motivación. Todas estas zonas van relacionadas con el aspecto de la representación que tenemos de lo que estamos nosotros escribiendo, ¿sí? Desde la parte de la escritura, el movimiento de las manos, la interpretación de lo que estoy pensando, con cómo lo escribo, cómo lo represento, ¿sí? Entender los procesos de la representación de las palabras y bueno, la estructura límbica, el cerebro límbico, relacionado precisamente con esta parte de la emocionalidad frente al proceso de escritura. Cuando una persona, cuando un estudiante escribe una carta o empieza a redactar una historia, no solo está moviendo propiamente la mano, sino que está planificando, está recordando vocabulario, está regulando sus emociones y está organizando sus ideas. Está utilizando funciones ejecutivas, está conectando con zonas emocionales del cerebro. Por eso la escritura manual tiene un poder enorme para consolidar el aprendizaje. Sí. Hoy sabemos que la tecnología, bueno, de pronto utilizamos más los dispositivos para poder hacer los procesos de escritura, pero bueno, en cuestión de lo que dice la neurociencia, es importante no olvidarnos de la escritura a mano, ¿no? Y hay un proceso muy interesante de lo que pasa en el cerebro cuando no dejamos de escribir de esa manera. ¿Qué pasa? Que las investigaciones nos han ido mostrando que escribir a mano activa más áreas en nuestro cerebro que escribir en el teclado, que escribir en la computadora, ¿sí? Por eso, algo muy interesante, y yo lo he platicado en otros espacios, por eso podemos explicarnos por qué los estudiantes o nosotros mismos recordamos mejor cuando tomamos nota a mano, porque el cerebro lo que hace es transformar el movimiento en comprensión. Cuando alguien escribe, cuando ahorita mismo que estoy yo platicando, quienes están escribiendo, quienes están tomando nota, el cerebro lo que hace es empezar a detectar que de la información que estoy compartiendo es más importante para ustedes. Y eso lo que hace es que estamos llevando a cabo un proceso muy rápido de metacognición para poder elegir qué voy a escribir, qué de la información me va a servir para mis notas. Y hay todo un proceso cognitivo en este ejercicio de escribir a mano. Y precisamente, ¿no? Esta pregunta, ¿te has preguntado qué pasa qué pasa en nuestro cerebro cuando escribimos? La escritura es un acto profundamente cerebral. En ella se están integrando pensamiento, se integra el lenguaje, se integra emoción. Y cada vez que nosotros escribimos, estamos poniendo en marcha toda una red cerebral que coordina nuestra atención, que coordina nuestra memoria y que coordina nuestro control emocional. Si yo les pidiera en este momento escribir lo que sienten, lo que sintieron el día de hoy,
es todas esa gama de emociones que pasaron por ustedes el día de hoy, o hacer un diario de aprendizaje, no solo estamos trabajando la expresión escrita, sino que también nos ayuda a regular nuestro sistema emocional. Por eso vemos que la escritura también es un proceso que involucra diferentes redes neuronales, que bueno, hace que la escritura sea más vivencial, ¿no? Por ejemplo, podemos de pronto, en algún momento, en un ejercicio, pedir a nuestros alumnos escribir durante cinco minutos no más sobre algo que los emocione o sobre algo que los preocupe. Y al final de esto, de este ejercicio, no solo vamos a mejorar la redacción, sino que también vamos a disminuir el cortisol, por ejemplo, que ustedes saben que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando una persona está constantemente en un proceso de estrés crónico, ¿qué sucede? Que estas zonas de nuestra corteza prefrontal, que nos sirve para la inteligencia, nos sirve para que tiene relación con las funciones ejecutivas, para poder organizar, para poder resolver problemas, para varios procesos, procesos de percepción. ¿Qué sucede? Que se ve bloqueado cuando estamos en una carga constantemente emocional. Y si hablamos de un escritor y si hablamos de este proceso de escribir, si nosotros estamos bajo demasiado estrés, pues vamos a bloquear completamente esta zona y no vamos a sentir ningún tipo de inspiración y motivación. Y lo que voy a querer es desconectarme, no tengo esa motivación ahora escritora, no me está fluyendo, y entonces cerramos la computadora o guardamos el lapicero y el lápiz y la libreta y dejamos de escribir. Por eso vemos cómo la zona del sistema límbico se relaciona con el proceso de escritura de manera neurobiológica, y cuando no estamos no conocemos o no llevamos una autorregulación emocional, hay sin duda una afectación. ¿Qué pasa cuando escribimos a mano? Que es lo que yo les platicaba. De pronto regresar a estas prácticas de escribir a mano. Cuando escribir a mano, y esto lo dice la neurobiología, eh, ocurre toda yo le digo como una sinfonía cerebral, ¿no? Como si fuera una orquesta. Una de las áreas, que es la corteza motora, nos va a dirigir a nuestros movimientos finos, ¿no? De los dedos. El giro angular de nuestro cerebro va a traducir los sonidos en grafías. Y va a ser una traducción del sonido en grafías. La famosa área de Broca va a organizar la estructura gramatical de lo que queremos escribir. Y el sistema límbico va a mantener la motivación durante el proceso de escritura, va a mantener el interés y va a nivelar la carga emocional durante el acto de escribir. Por eso no sé si ustedes se acuerdan, la primera vez que empezamos a escribir nuestro nombre. Cuando un niño escribe por primera vez su nombre, cuando un niño por primera vez empieza a dibujar, su cerebro celebra, ¿sí? Conecta emoción con lenguaje y con movimiento. Si nosotros reforzamos ese momento, ¿cómo lo vamos a reforzar? Reconocimiento, con entusiasmo,
Y esto no solamente para los niños, también lo llevamos con los adolescentes, con los adultos que están aprendiendo a escribir de manera correcta, están estudiando literatura. Cuando reconocemos, cuando hacemos retroalimentación positiva, el cerebro libera dopamina. Esta famosa dopamina que tiene que ver con el sistema de recompensa y a quien no le gusta ser recompensado, ¿no? Al cerebro le encanta la dopamina. Y cuando recibe dopamina a través de estos procesos de recompensa, el aprendizaje se consolida. Vemos que la escritura a mano no es una práctica obsoleta, es un entrenamiento cerebral. Cuando estamos escribiendo a mano, fortalecemos la atención, fortalecemos la creatividad, pero también fortalecemos la memoria, ¿sí? Hace un momento yo platicaba acerca de la neuroplasticidad, cómo la, estos procesos de leer y escribir que han ido, que el cerebro ha ido apropiando, yo le decía que es parte de la neuroplasticidad. Todo esto es posible gracias a la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar su estructura, para cambiar el funcionamiento, prácticamente su configuración, como respuesta a la experiencia y al aprendizaje. Es decir, que el cerebro, como si fuera una plastilina, se va moldeando cada vez que aprendemos algo nuevo. Cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a escribir, cuando aprendemos técnicas para hacer un ensayo crítico, etcétera, etcétera. Literalmente, nuestro cerebro cambia, forma nuevas conexiones, fortalece la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Pues esta comunicación que tiene neurona con neurona, ese proceso es la sinapsis. Y también reorganiza las redes neuronales. Pensemos en alguien que estemos enseñando apenas, que notamos deficiencias en su lectura o en su escritura y que al inicio del ciclo escolar no reconocía las letras. Después de meses trabajando con esa persona, ¿cómo? Con práctica multisensorial, juegos, canciones, lecturas, su cerebro ha construido nuevas rutas del procesamiento visual y fonológico. Ese cambio no es propiamente invisible, porque si pudiéramos escanear el cerebro de esa persona que ahora empieza a reconocer letras que antes no hacía, veríamos más conexiones en las áreas occipitotemporales y en el área de Broca, ¿sí? Este reconocimiento de las letras a través de lo multisensorial. Hoy me venía acordando de una canción. Yo estoy seguro que muchos de nosotros crecimos con Cricri, ¿no? Con las canciones de Cricri. Y se acordarán, ¿no? De las marchas de las letras. Y hay una parte de la canción que dice, ahí viene la I, ¿no? Le sigue la O, unas flaca y otras gorda porque ya comió. Ese es un tema, es un aprendizaje multisensorial. ¿Por qué? Porque a través de la música estoy haciendo que reconozcas la I, la O y las características que pueden tener desde tu realidad, ¿sí? Cuando hablaban de la U, que era como una cuerda, ¿no? En esta canción de la marcha de las vocales. Esta parte es precisamente lo que nos habla
la neuroplasticidad. Yo siempre platico y digo que la neuroplasticidad es la base de la esperanza educativa, porque antes pensábamos que si era malo para escribir, ya no había mucho que hacer. Así viene todos los de la familia, ¿no? No hay mucho que hacer. Y como docentes, empezamos a rezagar a esos alumnos que decíamos, es que no hay cómo ayudarle. Hoy la neuroplasticidad nos muestra que siempre hay una base de esperanza educativa, nos recuerda que ningún cerebro es estático y que cada experiencia de aprendizaje deja huella. Enseñar, enseñar en esencia es un acto en donde estamos reconfigurando los cerebros. Tenemos ese poder de reconfiguración del cerebro. Obviamente, cada vez es más difícil. Como vaya aumentando las etapas del desarrollo, pues va siendo más difícil porque los niños se sorprenden con mucha facilidad, pero a un adulto le cuesta más trabajo sorprenderse. Y ahí muestra los retos, ¿no? que tenemos. La neurodidáctica es un marco que nos ayuda para enseñar a leer y escribir y cómo lo podemos hacer y me gustaría compartirles algunas estrategias. Quiero que vayamos reflexionando rápido cómo la neurodidáctica se ha convertido en un marco poderoso para enseñar a leer y escribir. La neurodidáctica no busca reemplazar metodologías tradicionales, sino comprender qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos a leer y cuando aprendemos a escribir. Y desde ahí, desde esa comprensión, vamos a diseñar, vamos a diseñar experiencias de aprendizaje más humanas y más eficaces, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algunos principios. Hay algunos principios que van sustentando esta situación. A ver, creo que está aquí. Bien, hay algunos principios fundamentales de la neuroeducación que son atención, la emoción, la motivación, la plasticidad y la metacognición. Son principios fundamentales de la neurodidáctica, ¿sí? Estos constituyen los ejes de la neurodidáctica que sustentan el aprendizaje de la lectoescritura. Quiero que hablemos en cuestión de la emoción, hablar de la emoción placentera, la emoción positiva, se regula con neurotransmisores como lo son la dopamina, la serotonina, y esto va a favorecer la consolidación de la memoria y va a potencializar la disposición que puede tener una persona al proceso de aprendizaje. El otro es la atención selectiva. La atención selectiva, un filtro neural que prioriza la información relevante durante la decodificación de palabras y la comprensión lectora, ¿no? ¿Cuál es el último libro que acaban de ustedes de leer y qué es lo que más se acuerdan del libro? ¿Qué es lo que más se acuerdan de esa lectura? Lo que más se acuerdan es gracias a la atención selectiva que tuvieron en ese momento. Lo que más lo impresionó, lo que más le llamó la atención, bueno, es ese proceso que hace el cerebro de decidir hacer un filtro de priorización de información. La motivación impulsa a la persistencia y el esfuerzo cognitivo necesario para el dominio del código escrito. Y la metacognición, bueno, permite autorregular la comprensión, identificar estrategias eficaces y reflexionar sobre los propios procesos de lectura y escritura, ¿no? Quien está aprendiendo a escribir, o perdón, quien está escribiendo en este momento, quien está leyendo, bueno, vamos decidiendo qué estrategias me ayudan a poder tener una lectura más cómoda, más efectiva, o qué características debe tener el espacio para que yo pueda escribir de manera más fluida, ¿no? Todas estas decisiones son gracias al proceso de metacognición. Ahora sí, vamos a entrar
algunas estrategias. La verdad, estos temas da para abordar, lo sabe el doctor Rubén, mucho tiempo, así que estoy yendo un poco más rápido para que lleguemos a este punto, que son compartirles algunas estrategias que considero que pueden ser estrategias iniciales para empezar a trabajar la neurodidáctica sin todavía profundizar al 100%. ¿Cuáles son ellas? La activación multisensorial que he ido platicando consiste en ir combinando, poder combinar la voz, ¿sí? La lectura con la voz alta, con la voz baja, darle intencionalidad a mi voz, los gestos, las imágenes que utilizamos, el movimiento corporal, ¿sí? Los sonidos que utilizamos. Y de esa forma, nosotros estamos activando de manera simultánea la corteza visual, el área auditiva, el área motora, ¿sí? Y la lectura entonces deja de ser solo un proceso visual y se convierte en una experiencia más integral, ¿sí? Si los niños, por ejemplo, o si alguien está aprendiendo la letra M, podemos utilizar, como hacen algunos maestros, objetos que empiecen con esa letra, hacer el sonido de la letra M, ¿sí? Con distintos tonos, formar la M con el cuerpo, ¿no? Algunas de las, o con plastilina, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a tener una experiencia multisensorial. Así el cerebro lo que hace es codificar esa información por múltiples vías, haciendo que sea más fácil recordarla. ¿Sí? Es como cuando de pronto el niño llega a casa y le dice, oye, mamá, aprendí que la manzana es con la letra M, ¿no? Y que está rica porque es de manzana. Esa representación lo que ayuda es que el cerebro ayuda a tener la información más sólida para esa persona. Cuanto más sentidos utilicemos, más sentidos participen en la enseñanza, más redes neuronales se activan y más duradero es el aprendizaje. ¿Cómo trabajamos con la emoción y la motivación? Ese es otro pilar. Otro pilar es la emoción. Cuando conectamos los textos con experiencias personales, con intereses del público con el que estamos compartiendo, con temas significativos para ellos, el cerebro libera dopamina, libera serotonina, fortalece la memoria, fortalece la atención. ¿Sí? Cuando el aprendizaje se vive con emoción, el cerebro lo recuerda mejor. Si trabajamos la lectura con una historia, con un cuento, podemos pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que elijan el personaje con el que se identifiquen de la historia y expliquen por qué. ¿Sí? Hay una película no sé si la han visto, que es la película del buen maestro, y que hay una escena en la película en donde el maestro se da cuenta, está dando la clase de literatura iba a hablar, ¿no? Uno de los temas que iba a hablar en ese día el maestro era precisamente sobre la obra de Los Miserables. Cuando los alumnos ven el texto, cuando ven el libro, como que hay este desinterés, ¿no? Por parte de los alumnos. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Primero entender que el público, los alumnos, no están mostrando interés en su metodología, no están mostrando interés propiamente con el libro, y entonces lo que hace no es echar a un lado el texto, sino que generar procesos de motivación e interés, relacionar las historias de los personajes de Los Miserables con situaciones de vida que viven los alumnos
y entonces conecta la historia con realidades del público que tiene. Y en ese momento los alumnos empiezan a interesarse, ¿no? Y eso es lo que nos dice la neurodidáctica, ¿sí? Poder hacer esta relación con las realidades que tenemos. Muy bien. Y en cuestión de la motivación, recuerden que la motivación no se impone. La motivación se provoca, ¿sí? La emoción va a ser el mejor catalizador para entender el aprendizaje de la lectura y escritura. Trabajar la escritura con propósito. Escribir con propósito va a transformar la experiencia educativa. No se trata de llenar hojas por llenar hojas, sino de comunicar algo que tengan sentido. Cuando las tareas de escritura tienen un fin auténtico, como crear un diario, crear un blog, una carta, una campaña, una revista, se activa el sistema de recompensa, ¿sí? El sistema de recompensa, hablando del sistema de recompensa cerebral, ese que genera dopamina, ¿sí? Entonces, aquí la corteza prefrontal de nuestro cerebro involucra la planificación, la creatividad, mientras las estructuras límbicas refuerzan la conexión emocional con el aprendizaje. Hay que hacer retroalimentación positiva. El cerebro necesita saber que está progresando. Es importante ofrecer comentarios que se centren en el progreso y no solo en el resultado. Hay que fortalecer en los estudiantes la motivación intrínseca. Y este tipo de retroalimentación activa lo que hemos hablado del sistema dopaminérgico, genera autoconfianza, promueve la autoevaluación como parte de ese proceso de aprendizaje que deben tener nuestros aprendices. Hacer lectura compartida y colaborativa. Leer en parejas estimula las famosas neuronas espejo. Les dejo ahí de tarea este concepto, esta zona. Neuronas espejo. Estas neuronas son las que están relacionadas con la empatía y la comprensión social. Tiene mucho que ver con una zona de nuestro cerebro que se conoce como giro cingulado. Y cuando hacemos este tipo de lectura, no solo mejoramos la interpretación del texto, sino que también estamos creando un ambiente afectivo que va a potenciar la comprensión de la información. Por ejemplo, hacer una práctica sencilla, por ejemplo, lectura por turnos. Cada alumno lee un párrafo y el siguiente continúa, luego comentan juntos qué sintieron o qué entendieron, y eso fortalece la atención conjunta y la conexión emocional entre compañeros. Otro de los que podemos utilizar es ritmo, pausa, juego. No olvidemos lo que yo les comentaba, el poder que tiene el juego, el poder que tiene el juego en el aprendizaje, los juegos lingüísticos, las canciones, hace rato que les cantaba, que les recordaba la canción de Cricri, los trabalenguas, las rimas, todo esto estimula la conciencia fonológica, ¿sí? Es la base también de la lectura fluida. Y además, cuando tenemos ritmo y pausas, ayudamos al cerebro a anticipar, a recordar, a disfrutar el lenguaje. ¿Sí? Recuerdo un compañero docente que en sus clases utilizaba un pequeño tambor para ir marcando el ritmo de la lectura, ¿no? De pronto transformaba un texto como si fuera un rap o si fuera un poema. Entonces, este tipo de ejercicios vamos convirtiendo a través del juego el aprendizaje en algo placentero, en algo memorable, ¿no? Que es lo importante
cuando enseñamos. Y bueno, quiero entrar en unas reflexiones finales. Hemos juntos recorrido un camino en esta charla que va del cerebro al aprendizaje, ¿no? Y la neurodidáctica nos recuerda, sobre todo, que enseñar a leer y escribir no es solo un proceso técnico, es un acto profundamente humano. Leer y escribir no son habilidades que se memorizan, son experiencias que transforman, como hemos platicado, el cerebro y me atrevo a decir que transforman también el alma. Cuando, cuando un niño, cuando un joven, cuando un adulto aprende o comprende una historia, comprende lo que un autor quería reflejar, empieza a vivir esas letras, esos escritos, su cerebro crea conexiones nuevas. Pero cuando esa historia nos emociona, esas conexiones se vuelven permanentes. La neurodidáctica nos invita a superar la enseñanza mecánica, ¿no? De la lectoescritura y nos invita sobre todo a centrarnos en la comprensión profunda, en la expresión significativa, en el sentido humano del aprendizaje. Quiero que se detengan un segundo y que piensen un momento en el primer libro que marcó su infancia. Piénsenlo un momentito. ¿Cuál es el primer libro que marcó su infancia? Si quieren, escríbanlo allí, ahí en sus notas y luego lo analizan. A lo mejor no recordamos todas las palabras de ese libro, pero creo que sí recordamos qué nos hizo sentir cuando lo leímos, quién lo regaló, cuáles fueron esas manos que nos dieron ese libro. Esa emoción fue lo que grabó la experiencia en nuestro cerebro. Así aprenden también nuestros estudiantes, no solo con lo que les estamos enseñando, sino con lo que los hacemos sentir mientras ellos están aprendiendo. Leer y escribir reorganiza el cerebro, fortalece la identidad del aprendiz, amplía la conciencia. Cada palabra que comprendemos, cada texto escrito con sentido, es una nueva red neuronal que se está construyendo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Quiero cerrar con esto que hoy sabemos que enseñar con el cerebro en mente es también enseñar, que puede parecer como a lo mejor un poco cursi, pero es enseñar también con el corazón en el proceso. Cada estrategia neurodidáctica que aplicamos, cuando hacemos una pausa, cuando implicamos emociones, cuando hacemos una pregunta detonadora, cuando preguntamos sobre una historia de vida, está dejando una huella biológica en el cerebro, una huella emocional en las personas. Así que yo los invito que la próxima vez que enseñemos a leer y a escribir, recordemos que no solo estamos formando lectores y escritores, estamos formando cerebros que sienten, cerebros que piensan y que aprenden a transformar este mundo. De verdad quiero agradecerles enormemente este tiempo que me regalaron. Ahí están mis números de contacto, mis formas de contacto. Pueden escanear los códigos. Ahí pueden conocer un poco más del trabajo que estamos haciendo, sobre todo compartiendo toda esta información a través
de la neurociencia, a través de la neuroeducación y a través de la neurodidáctica. En recalco, muchas gracias a la Universidad Veracruzana, muchas gracias, doctor Rubén, por esta oportunidad de estar hoy con su auditorio. Pues los agradecidos somos nosotros. A nombre de la universidad, del área de formación básica general, estamos agradecidos. Se nos acaba el tiempo. Hay una pregunta por aquí. Si podría dar estrategias de lectura académica en la universidad. Y la respuesta fuese breve para poder concluir. Gracias, doctor. Algo muy importante y yo siempre lo he compartido es que ahorita fuimos viendo diferentes estrategias. Cada cada tiempo o cada edad, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, podemos hablar de un cerebro infantil, un cerebro adolescente, un cerebro adulto. Pero los tres tipos de cerebro, esta transición que vamos teniendo, no cambia en algunos sentidos. Tenemos que enseñar desde la emoción, tenemos que enseñar desde lo multisensorial, activando diferentes redes y cómo lo vamos a hacer. No solamente enseñar desde lo clásico o de la forma conocida, lo que los neuroeducadores conocemos como la escuela tradicional, sino partir acerca de qué les interesa a mis estudiantes y qué les motiva. La primera parte es con los que vamos a convivir, qué les interesa y qué les motiva. A partir de ese punto empezamos a diseñar. ¿Qué diseñamos? A través de estrategias de lo que les fui compartiendo, emoción, retroalimentación positiva, escucha activa de lo que está compartiendo, ¿sí? Compartir, que los mismos compañeros compartan, utilizar metodologías que ya conocemos, ¿no? Metodologías activas, basado en proyectos, en problemas, lo que ya conocemos. Lo importante para la neuroeducación es no olvidarnos de las características del cerebro que aprende. Entonces, ahí está un poquito de la respuesta, doctor. Y bueno, en el documento que les compartí está ya más detallado cada una de las estrategias y creo que les puede ayudar bastante a los asistentes. Y pues sin duda es un tema que requiere tiempo para aprender terminología, relaciones y esto que nos inquieta a los profesores. Muy bien, todo eso que pareciera teórico, que pareciera de la neurociencia pura, muy científica, ¿cómo lo podemos llevar al aula, ¿no? Cómo evaluarlo, cómo darnos cuenta que efectivamente está rindiendo el fruto esperado. Sin duda también nos queda que necesitamos religar lo que siempre ha estado unido, pero la misma ciencia se encargó de separar, el pensar, el sentir para aprender y poder expresarnos para la vida, para la convivencia. Pues muchísimas gracias. En reconocimiento tenemos una constancia de su participación que la haremos llegar de manera digital a su correo electrónico. Orgullosamente soy estudiante, soy alumno del doctor Eduardo Pereira. Recomiendo muchísimo sus cursos. Por favor, síganlo. Soy su fan. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado a la parte final de esta sesión vespertina del primer Congreso de Lectura y Escritura Académicas del área de formación básica general.